Gracias por tu Gracias también por su cuidado, Padre. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor Dios, todos los días, Señor Dios. Gracias por eso, Señor, por su provisión, por su amor. Y también le damos gracias, Señor, por su Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Gracias por aquello, Señor, porque entendemos, Señor Dios, que ese Espíritu Santo, Señor Dios, nos guía a toda la verdad, Padre Celestial, y nos impulsa, Señor Dios, a entender la necesidad de conocerte más y más, Señor Dios, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por eso, Señor Dios. Que sería nuestra vida sin usted, Señor Dios, sin su intervención hacia nuestras vidas y todo lo que hace, Señor Dios, también por su iglesia, Señor. Padre, en este tiempo te queremos pedir, Señor, que sea usted guiándonos, dándonos el entendimiento, Padre Celestial, para poder también salir edificados el día de hoy, Señor Dios, de este tiempo de la escuela, Señor Dios. Queremos honrarte también con eso, Señor Dios. Queremos seguir nutriéndonos de la palabra para de esa manera también, Señor Dios, ir en aumento en cuanto a nuestro amor a ti, Señor Dios, con nuestra mente, Señor Dios. Te ruego también por mis hermanos, Señor Dios, tiene a disposición también ahí de recibir esta buena información, Señor Dios, que ayuda tanto a la lectura del libro de Hebreos. Y también te pido, Señor Dios, que me des a mí también la claridad, sea yo un hombre claro, Señor Dios, al momento de la exposición. Ayúdame, Señor Dios, soy débil, lo entiendo claramente, Señor Dios, pero encomiendo, Padre, esta clase en tus manos para que seas tú, Señor Dios, instruyéndonos. Padre, en tus manos este tiempo, Señor Dios, y todo esto, Padre, te lo pido, Señor, y te agradezco por lo que harás, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, recuerden que ahí nuestro hermano también va a estar grabando la clase. Creo que algunos que no puedan en la mañana por X motivo van a tener la clase después ahí que la vamos a estar enviando a WhatsApp. Yo ahora estoy habilitando acá el PowerPoint. Ok. Vamos a compartir pantalla. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, hermano. El libro de Hebreos. Así que ahí vamos a estar. Es un hermoso libro. Si se recuerdan, el año pasado estuvimos ahí viendo todo lo que es el capítulo 11, el capítulo 12, pues un buen tiempo en las predicaciones, así que algo conocemos también de esta epístola. Y el día de hoy vamos a estar viendo ahí lo relacionado a su contexto histórico, a lo que es el autor. Recuerden que no se sabe bien quién es el autor, hay algunas sospechas, hay unas propuestas también en cuanto a quién fue el que escribió este libro, por características lingüísticas que se ven también ahí en el escrito, pero la realidad, y lo concluyo ahora, al inicio de la clase, es que no se sabe quién fue el escritor. Sí, vamos a ver ahí algunas propuestas dentro de todo, pero en realidad la conclusión es que es anónimo el escritor. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el Espíritu Santo fue el originador. Hay alguien que no está, por favor, no sé si puede silenciar ahí, por favor, lo posible, que hay alguien ahí, un hermano, no hay problema, a veces a mí igual también me pasa ese tema del silencio, pero bueno, ahí estamos. Título, este título es la epístola a los hebreos, ese es el título griego, de hecho es una carta escrita en griego, hermanos, y cada uno de nosotros tiene ahí en la Biblia la epístola a los hebreos, vaya allá, vamos a tener un tiempito con algunos textos bíblicos, pero específicamente ya el título de esta carta es Epístola a los Hebreos. Bueno, de hecho, esto fue certificado después también en el siglo segundo, iniciando el año 200, cercioraron también algunos hermanos que esta epístola era una epístola también con destinatarios que eran hebreos. Ellos llegaron a esa conclusión bien tempranamente en la iglesia ya antigua, ¿sí? Bueno, esta misma epístola realmente no tiene identificación de quiénes son los que la reciben. Por lo general, las cartas de Pablo también se dice claramente que son colosenses los que recepcionan la carta,
Efesios, personas también que son de ese sector, con una cultura específica, los de Tesalónica, ahí se entiende también quiénes son los que reciben la carta, pero en el caso de Hebreos no hay una mención directa de quién son los que reciben, o de quiénes son los que reciben la carta, pero sí ya hay luces de quiénes pueden ser, y eso lo vamos a estar viendo alrededor de la clase. No hay identificación de los destinatarios como hebreos, judíos o gentiles, ¿sí? No se identifica así. Pero debido a que la epístola está llena de referencias a la historia y religión hebrea y no se dirige a ninguna práctica gentil o pagana en particular, el título tradicional ha sido mantenido, ¿sí? Bueno, de hecho, se va a dar cuenta, hermanos, que dentro de lo que es esta carta se ven muchos textos del Antiguo Testamento, específicamente de Salmos, también de Génesis. Hay algunos textos también ahí que se mencionan también en lo que es esta carta. Hay textos también que son extraídos de Jeremías, cuando se habla de lo que es el nuevo pacto, en lo que es esta carta. También habla de algunos textos de Salmos. Hay 3 salmos o un poquito más aproximadamente dentro de esta carta, y todo con alusión a lo que es la nación de Israel. Por lo tanto, ya con tanto énfasis del escritor, uno puede también concluir de que los que recepcionaron esta carta eran personas conocedoras del Antiguo Testamento y específicamente cristianos hebreos. Así que el título es bastante acertado. Título también ahí está ahí por también sus receptores hebreos. Bueno, de hecho también Melquisedec era también conocido por los hebreos y es uno de los personajes que aparece dentro de lo que es el cuerpo de la carta a los hebreos. ¿Sí? Bueno, ese es el título, bastante fácil, la epístola a los hebreos, autor y fecha, y aquí entramos en lo que es quizás algunas dificultades, pero no tanto en realidad. Sabemos que el Señor también nos ayuda. El autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, es desconocido. Hay personas, hermanos, que han propuesto a Pablo, a Silas, a Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila y Clemente de Roma, que ese vendría a ser un maestro de la iglesia. Él no es un personaje bíblico, mencionado también ya sea por el apóstol Pablo o Pedro o otro de los escritores, sino que él, Clemente de Roma, es un ya padre apostólico, o sea, un padre posapostólico, un padre de la iglesia que se le llama maestro. Y se le atribuye también a que él pudo haber escrito esta epístola. Hermano Samuel, si se puede silenciar, por favor, nos ayudaría bastante. Así que, bueno, todas estas son propuestas que realmente no tienen una base tan fuerte para poder ya llegar a la conclusión de que fue escrita por Pablo, o que fue escrita por Silas, o que fue escrita por Bernabé, o que fue escrita por Felipe. ¿Sí? De hecho, algunos proponen que fue el apóstol Pablo. De hecho, ahí es unos textos, unos versículos que se parecen mucho a cómo escribe Pablo. De hecho, cuando termina esta epístola, esta carta, es muy similar a cómo se despide el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo también era muy conocedor de la ley, era un hombre también irreprensible en cuanto a la ley. En cuanto a conocimiento del nuevo pacto, él tenía conocimiento del nuevo pacto. En cuanto a conocimiento de los salmos, también de seguro, era un hombre bastante conocedor, bastante instruido en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento, y pudo haber sido uno de los hombres también que era capacitado por Dios para poder llegar a los hebreos en ese tiempo que estaban viviendo también de persecución y también con algo de falta de fe. Así que por esas razones proponen al apóstol Pablo. Pero la misma epístola del apóstol, la misma epístola a los hebreos, mejor dicho, señala de que la persona que les escribe esta carta es una persona que había recibido el evangelio no directamente de parte del Señor Jesucristo. Y eso es algo que no concuerda con el apóstol Pablo. Y vamos a ver el texto después. El apóstol Pablo recibió instrucciones directas de parte del Señor Jesucristo, no así otros hermanos como Timoteo o como otros hombres también que
recibieron el evangelio de parte de otros hermanos que compartieron su fe. El caso del apóstol Pablo no es así, él recibió directamente de parte del Señor Jesucristo. Ahora, el Bernabé, para mí en lo personal, lo digo yo, no soy una persona que realmente tiene un conocimiento exhaustivo de lo que es esta epístola, pero en lo personal entre Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila, Silas y Bernabé, yo podría optar por Bernabé. Esto es una opinión personal, hermanos, no, en realidad cualquiera toma su postura, ya sabemos claramente, no se conoce el autor, el escritor, mejor dicho. Pero para mí en lo personal me inclino un poco más por Bernabé, por el hecho del conocimiento levítico que se ve dentro de lo que es esta epístola. Hay mucho conocimiento en cuanto a lo que es algunos detalles también de la administración de los levitas. De hecho, uno de los temas teológicos de la epístola a los hebreos es también que Cristo es el sumo sacerdote. Hay un sacerdocio mayor a lo que es el levítico, superior según la orden de Melquisedec, y da detalles específicos de lo que es también el sacerdocio levítico. Y para mí, en lo personal, Bernabé era una persona que tenía conocimientos. De hecho, él era un levita, de origen también ahí de Chipre, y de cierto modo también él probablemente tenía esos conocimientos también de lo que está relacionado a lo que es la administración levítica. A la vez también el mismo Bernabé era socio del apóstol Pablo, por lo tanto, él también tenía bastante conocimiento también de lo que es las escrituras. De hecho, el portavoz primero, cuando ellos fueron al viaje misionero, era Bernabé. Bernabé era el primer proponente en cuanto al evangelio, en cuanto a conocimiento de las escrituras, y posterior fue el apóstol Pablo. Es como que también recibió algunos tips en cuanto a eso. Quizás manejaban también ahí temas importantes del Antiguo Testamento y ellos también se relacionaban de buena manera, eran amigos, recuérdenlo. Por lo tanto, para mí en lo personal, Bernabé podría ser un gran proponente de lo que es esta epístola como el escritor, pero realmente no sabemos, tampoco es, lo que yo le estoy diciendo no es una postura muy fuerte que digamos, es lo que yo lo señalo de esa manera, y es lo que los eruditos, los investigadores, los lingüistas también han concluido, de que realmente no es suficiente lo que yo recién le dije respecto a Bernabé para poder atribuirle que esta epístola fue escrita por él. Pero para mí, en lo personal, allá usted puede seleccionar, investigar, también le puedo animar a eso, hacer una investigación si es que ahí tiene su tiempo, para poder llegar ahí a una conclusión en relación a el posible escritor. ¿Sí? Bueno, como dice ahí el párrafo, pero el vocabulario, estilo y diversas características literarias de la epístola no apoyan claramente ninguna afirmación en particular, eso en relación a los escritores. Es significativo que el escritor se incluya a sí mismo entre aquellas personas que habían recibido confirmación del mensaje de Cristo por medio de otros. Y eso es Hebreos capítulo 2, versículo 3, hermanos. Dice, el cual siendo capítulo 2, mejor dicho, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Espérenme. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, aquellos que oyeron al Señor fueron los que confirmaron a este escritor en relación a lo que es la fe. ¿Sí? No es el caso de Pablo, pero sí puede ser el caso de los siguientes, como les señalé, Bernabé, Silas, Apolos, etc. Bueno, eso parecería anular a alguien como Pablo, quien decía que había recibido tal confirmación directamente de Dios y no de los hombres. Eso es Gálatas capítulo 1, versículo 12. Haya sido, hermanos, y esto es una hermosa conclusión, haya sido quien haya sido el autor, él prefirió citar referencias del Antiguo Testamento griego en lugar del texto hebreo. ¿Sí? Si usted hace comparaciones en textos que se citan en el libro de Hebreos con las citas del Antiguo Testamento, no se parecen mucho.
pero, o sea, tienen un parecido, obviamente, pero no son exactas. Y eso es por causa de que esta persona hizo esas citas de la Septuaginta y no del texto hebreo, del cual es el origen también de escritura del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, el autor, el escritor, prefirió citar del Antiguo Testamento griego, que es la Septuaginta, en lo que son su escrito a los hebreos. Bueno, aún la iglesia primitiva expresó diferentes opiniones acerca del autor y la erudición contemporánea admite que el rompecabezas aún no tiene solución hasta el día de hoy. Por eso no tenemos ahí la certeza, la claridad de quién realmente es el escritor. Por lo tanto, parece que es mejor aceptar el anonimato de la epístola. Claro que finalmente el autor fue el Espíritu Santo. Y sí, ya se ha recibido, es bien recibido también el anonimato de lo que es esta epístola, pero vemos su contenido, hermano, y es precioso, y pienso que eso es algo que uno debe considerar también y que a la vez nos debe impulsar de que este escrito realmente fue inspirado por el Espíritu Santo. A pesar de que se desconozca el escritor, aún así, eso no significa de que aquello que está acá no es inspirado por el Espíritu Santo, sino que sí es inspirado por el Espíritu Santo. Sí, está bastante relacionado también claramente con textos del lamento y que también incluso presentan la fe de una manera en la cual también se presentó también por apóstoles o por discípulos que escribieron también cartas en el Nuevo Testamento y que concuerda también con ellos. O sea, no está en desacuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque es un escrito inspirado por el Espíritu Santo. Hay una unidad que está acorde, relacionada a la doctrina también de los apóstoles. ¿Sí? Así que, a pesar de no conocerlo, claramente es inspirado por el Espíritu Santo. El uso del tiempo presente, estos son los capítulos, el 5, el 7, podría indicar, y aquí ahora entramos de lleno, hermanos, a lo que es la fecha del escrito del libro de Hebreos. Esto podría indicar que el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios aún estaban en operación cuando la epístola fue compuesta. Y es interesante, hermanos, porque hay siempre un marco de referencia para las fechas, y ese marco vendría a ser lo que es el templo. Por ejemplo, entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro escrito post lo que es la caída de Jerusalén o lo que es la destrucción del templo. Y hay información detallada que puede llevarnos a esa conclusión y nos acerca a una fecha de decir, bueno, entre el 90 y 91 fue escrito el libro de Apocalipsis, porque hay destellos de que hubo un tema ahí en relación a lo que es el templo. En el caso de Hebreos, específicamente, incluso los mismos hebreos estaban pensando, hermanos, en volver a lo que es el sacrificio de animales para lo que es el perdón de los pecados, lo cual era un tema que el mismo escritor también quería abordar, porque ellos realmente tenían un solo sacrificio, el cual fue perfecto y hecho tan solamente una vez y para siempre. Es por eso que también se presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, también que él procede de una orden sacerdotal también superior a la levítica, porque los creyentes estaban pensando en volver a hacer los sacrificios para lo que es el perdón de los pecados. Y de hecho, algunos tenían también los recursos para poder también ir al templo y hacer esa tarea. Bueno, en síntesis, como ellos pensaban eso, realmente el templo aún estaba de pie para hacer tal actividad. Así que ahí uno puede fecharla en un tiempo previo al 70, porque en el 70 fue la destrucción del templo, y uno puede ya ir fechándola, ya tener más o menos un aproximado de cuándo fue escrita esta epístola. ¿Sí? Debido a que el templo fue destruido por el general, más tarde emperador Tito Vespasiano, en el 70 después de Cristo, es un personaje histórico, la epístola debió de haber sido escrita antes de esa fecha. Además, puede notarse que Timoteo acababa de ser liberado de la prisión. El escritor también conocía a Timoteo y también lo cita en el capítulo 13, versículo 23, y que la persecución estaba volviéndose severa. Ahí están los capítulos.
Yo esta guía se la voy a mandar también después, hermanos, junto con el link de lo que es el video, para que ahí puedan tenerlas también ahí a su disposición. Bueno, el escritor conocía a Timoteo y él acababa de ser liberado de la prisión y la persecución estaba volviéndose severa, intensa. Estos detalles parecen indicar una fecha para la epístola alrededor del 67 y el 69 después de Cristo, bastante cerca a lo que es la destrucción del templo, pero no en tiempos de o pos tiempos de la destrucción del templo. Sí, es muy interesante. Bueno, por eso puse también ahí la foto de ese templo. En realidad, yo no sé si realmente eso debe ser una maqueta o algo digital, muy hermoso, pero ahí lo puse para también ahí reafirmar lo que es esta posición en cuanto a la fecha y también el escritor. Sí, bueno, aquí ya terminamos con ese aspecto de lo que vimos en cuanto a lo que es el autor y la fecha, el escritor. Concluimos que el escritor es anónimo, pero sí entendemos que la epístola, a pesar de que el escritor es anónimo, aún así fue inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, está completamente acorde, de acuerdo a lo que es la sana doctrina, es incorporada al canon por eso, y a la vez también el escritor tenía un propósito bastante importante a lo que es entregarles un mensaje también a los hermanos hebreos, que realmente estuvieron viviendo previo a lo que es la destrucción del templo, estaban con deseos también de querer ir a hacer sacrificios allá. Creo que su falta de fe, hermanos, estaba siendo notoria. De hecho, por eso ahí también se escribe lo que es ese capítulo 11, el cual habla de los héroes de la fe, que realmente eran hombres impulsados por la fe que Dios también ahí les dio y respondieron en fe a Dios. Y también para animarles a tener fe en el Señor Jesucristo y a tener fe también en el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Bueno, esos hombres estuvieron ahí recibiendo esta epístola previo a la caída del templo. Contexto histórico. Nos acercamos acá un poquito a lo que es el contexto histórico de esta carta. Ya pude haberle dado quizás algunos tips anteriormente. Dice, el énfasis en el sacerdocio levítico y en los sacrificios, como también en la ausencia de cualquier referencia a los gentiles, apoyan la conclusión de que una comunidad de hebreos era la destinataria de esta epístola. ¿Sí? Reafirma lo que dije anteriormente, como se habla bastante del sacerdocio levítico y también de los sacrificios, y no hay un mensaje definido tan preeminentemente en la carta hacia los gentiles, eso apoya la conclusión de que los que la recepcionaron eran judíos, eran hebreos. Una cosa es clara a partir del contenido de la epístola. La comunidad de hebreos estaba enfrentando la posibilidad de una persecución intensificada. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 32, en el contexto histórico, Hebreos 10, 32 dice lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ahí hay una palabra clave: padecimiento, combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gran gozo o con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, eso es hasta el 39, señalando también una persecución intensa. Y en el capítulo 2, hermanos, habla también ahí quizás algún grado de persecución, porque el versículo 4 del capítulo 12 señala de que ellos no estaban combatiendo o luchando hasta la sangre o hasta la muerte. El versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Y ahí se señala también de que no era algo tan brutal como lo fue posterior.
pero sí también era una persecución intensa, ¿sí? Bueno, conforme los hermanos también, recuerden, los hebreos son hermanos en la fe, los receptores de esta carta, sí o sí, esa es una postura de la cual estoy a favor completamente. Bueno, conforme confrontaban estos hermanos esta posibilidad, los hebreos estaban siendo tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo. Y eso debe ahí hacernos pensar también. Quizás también consideraron reducir a Cristo de ser el Hijo de Dios a un mero ángel. Y eso es algo bastante tenso, hermanos. Llegar a ese punto, hermanos, de estrechamente negar o deshacerse de esa identificación con Cristo. Es como, no sé, usted le preguntan a unos ateos en un lugar público si usted es cristiano, y ellos lo hacen, no sé, quizás con algunas armas o algo así, y usted simplemente por el hecho de temor, lo que responde es, no, yo no soy cristiano, yo realmente no entiendo lo que es el cristianismo, no me identifico con el Señor Jesucristo. Y bueno, uno lo pone a modo de ejemplo, pero era algo similar lo que estaban experimentando estos hebreos que estaban ahí un poquito temiendo por sus vidas por causa de la persecución tan intensa, ¿sí? Bueno, de hecho también consideraron, o quizás consideraron reducir a Cristo de ser el Hijo de Dios o un mero ángel. Es por eso que en lo que es esta epístola se puede o se presenta a Jesucristo como superior a los ángeles. Él es mayor que los ángeles. Hebreos no piensen de que Cristo es inferior a los ángeles. En su humanidad no lo piensen. Jesucristo es mayor, es superior a los ángeles. Y agrego, yo sé que estoy en el contexto histórico, pero quiero agregar también ahí el contexto teológico. Dentro del marco de la carta también se señala a Cristo como superior a los ángeles, Cristo como superior a Moisés. Cristo, obviamente, ahí cuando dice superior a Moisés, es superior también a la ley de Moisés, es superior también a lo que es ese sacerdocio levítico. Él es el sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Él es mayor, él es preeminente, él está por sobre todos, él realmente es Dios, ¿sí? Y es la temática también de lo que es esta epístola, simplemente también para refutar aquello que ellos estaban creyendo en relación a Jesucristo y por los tiempos de persecución. ¿Sí? Se escuchaba un pajarito ahí. ¿Alguien tiene aves? Qué interesante. Bueno, tal precedente ya había sido establecido por la comunidad Qumran de judíos mesiánicos viviendo cerca del Mar Muerto. Ellos se habían dado de baja de la sociedad, establecido una comuna religiosa e incluyeron la adoración de ángeles en su rama del judaísmo reformado. Ellos reformaron el judaísmo, se fueron a lugares desiertos y ahí comenzaron a formular su doctrina. Quisieron reformar lo que es el judaísmo y dentro de esa reforma incluyeron y llegaron a la conclusión de que realmente se debía adorar a los ángeles. ¿Sí? Probablemente esa mentalidad también fue ahí ligada a algunos hebreos que estuvieron también ahí considerando a Cristo como un mero ángel. Bueno, ellos sabiendo de baja, la comunidad Qumran había llegado al punto de decir que el ángel Miguel era más alto en estatus que el Mesías venidero. Y eso es una herejía, hermanos. Es tremendo. Sabemos que el mismo ángel Miguel también tiene una tarea específica, una tarea también que se ve dentro de lo que es el libro de Apocalipsis, en algo escatológico, pero aún así no era superior a lo que es la venida del Señor Jesucristo, de aquel que reinaría, de aquel que reinará, de aquel que es el creador de todas las cosas y de aquel también que realmente es heredero de todo. Y los de la comunidad de Qumran habían llegado al punto de decir que el ángel Miguel era más alto en estatus que el Mesías venidero. Eso es herejía. Bueno, de hecho hay algunas sectas actualmente, creo que son los mormones, que creen que bueno, el mismo Señor Jesucristo es Miguel.
Y bueno, no es así, no hay una postura, o sea, esa postura es completamente refutable, hermanos. El libro de Hebreos puede hacerlo claramente, hermanos. El libro de Colosenses, señalando su divinidad, y concluimos nosotros refutando esa postura de que no un ángel, sino Dios. Bueno, este tipo de aberraciones doctrinales podrían explicar el énfasis en Hebreos, capítulo 1, de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Asimismo, el capítulo 1, versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por lo tanto, Cristo no es un mero ángel, Cristo no es un inferior a un ángel o inferior a ángeles, sino que Cristo es el creador de los ángeles. Y lo que está escrito es que estos ángeles deben rendirle adoración a su creador. ¿Sí? Jesucristo no es un ángel, Jesucristo no es inferior a los ángeles, Él es mayor y entendemos que Él es el creador de los ángeles. Bueno, seguimos en el contexto histórico, ya ahí vimos el marco de estos hebreos esenios, con doctrinas un poquito erradas, según ellos reformados, querían reformar la doctrina judía, llegando a conclusiones aberrantes. Y ahora vamos a pasar también ahí a los sectores donde estaban ubicados los receptores de esta epístola. ¿Sí? Bueno, posiblemente, voy a mover aquí una cosita, o estos son los posibles lugares de los destinatarios de la epístola. Sería Palestina, un sector, Egipto, Italia, Asia Menor y Grecia. Ahí está la diseminación de estos hebreos en esos sectores. Y ahí hay un mapa también. Este mapa les va a ayudar también ahí, se los voy a enviar. Y están ahí señalados también estos mismos que estuve ahí citándoles. Dice que la comunidad que fue la destinataria primaria pudo haber circulado la epístola entre aquellas áreas e iglesias de trasfondo hebreo que se encontraban a su alrededor. Esos creyentes probablemente no habían visto a Cristo personalmente, y sí, probablemente no lo vieron, sino que como ya dijimos que ahí fueron confirmadas la fe por aquellos que estuvieron con Cristo, no directamente de Cristo. Estos creyentes no vieron al Señor Jesucristo. Y bueno, ellos estaban también ahí distribuyendo estas epístolas, o esta epístola, mejor dicho, a los distintos sectores que recién les mencioné. ¿Sí? Aparentemente habían sido evangelizados por aquellos que oyeron a Cristo y cuyos ministerios habían sido certificados con señales y prodigios y diversos milagros. Eso es Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Ellos fueron los que estuvieron ahí confirmándoles la fe. De esta manera, los destinatarios podrían haber estado en una iglesia afuera de Judea y Galilea, o en una iglesia en aquellas áreas, pero establecidos entre personas en la generación, siguiendo aquellos que habían sido testigos oculares de Cristo. ¿Sí? Bueno, esos son los apóstoles. La congregación ni era nueva, ni le faltaba instrucción, no era una iglesia nueva, hermanos. Era una iglesia que tenía tiempo también de lo que es la doctrina, fueron instruidos por tiempo. De hecho, hay una frase ahí, debiendo ser ya maestros, y ellos no lo eran. Tuvieron la necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, por ejemplo, si una persona sabe de una iglesia que le aproxima unos 20 años, por ejemplo, y conoce de esa iglesia y empieza a saber qué es lo que ellos creen realmente, uno o la persona que los ve dice, bueno, ustedes con esta cantidad de años que llevan, ya debiesen ser maestros, ya debiesen también incluso ustedes fundar quizás más
iglesias donde se establezcan personas que enseñan las escrituras, porque ya podrían ser maestros, y ellos encargarse de aquello con tanto tiempo, pero a su vez, ellos no eran personas sólidas en cuanto a eso. De hecho, necesitaban leche, hermanos. Es como los principios elementales o aquellas cosas, por ejemplo, de un discipulado. Quizás un discipulado de seguridad de salvación, algo así. Y no alimento sólido, no podían digerirlo. De hecho, Pablo, el escritor, tanto con Pablo que estuve ahí, el escritor en sí tiene que señalarles a ellos algo que es muy importante respecto a Melquisedec, pero previo a señalarle lo de Melquisedec ya tiene que instruirles de una manera diferente para poder prepararlos a lo que es el punto de entendimiento de lo que es Melquisedec, de qué trata la orden de Melquisedec. ¿Sí? Era un alimento sólido el que necesitaban recibir, pero ellos realmente necesitaban primeramente lo que es la leche. Bueno, esto señala en el contexto histórico de que era una iglesia, una congregación que no era nueva y tampoco le faltaba instrucción. Sin embargo, algunos de ellos aún necesitaban leche y no alimentos sólidos. Como no sé, usted ve a un hermano de más de 20 años en la congregación, fuerte en lo que es su vida y todo, pero le pregunta respecto a lo que es la salvación, y él aún así cree que la salvación se pierde, por ejemplo. Realmente la salvación se pierde, hermano. Yo puedo perderla. Por eso realmente hago un montón de actividades para preservar la salvación, aunque sabemos que nosotros debemos adornar nuestra salvación con buenas obras, debemos ser activos en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a nuestra vida de piedad, en cuanto a lo que es también la gran comisión, eso está clarísimo, está caído de cajón, hermanos. Pero en cuanto a lo que es su vida de piedad teniendo años, debiésemos tener seguridad de salvación, hermanos. La Escritura lo dice tan claramente. Debiésemos también nosotros también ser personas que tengamos una disciplina en cuanto a lo que es la altura de la palabra del Señor. Y si no la tenemos, teniendo 20 años en el Evangelio, creo que hay algo que sucede ahí que necesita ser ajustado en el amor para poder también ahí recapacitar y decir claramente, llevo tantos años en el Evangelio y quisiera también ahí solidificarme en relación a lo que es también mi comunión con el Señor. Y era uno de los casos de estos hebreos, porque ellos realmente incluso estaban decayendo en su fe, no tenían fe. Tiene que explicarle el escritor respecto a lo que es la fe, hermanos. Estaban volviendo a los sacrificios, imagínense, tremendo. Es como yo si me volviese a lo que es el adorar a una virgen, por ejemplo, o ir un día de peregrinaje a los Vázquez, por ejemplo. Creo que no debiese ser así, teniendo una cantidad de años en el Evangelio, que hay instrucción también. ¿Sí? Bueno, es el contexto histórico de esto. Seguimos con esto también, es muy importante para entender la carta. Creo que ya estamos en la hora, 11:10. Termino con esto. Dice: el énfasis en el sacerdocio levítico y en los sacrificios, como también en la ausencia de cualquier referencia a los gentiles, apoyan la conclusión. Bueno, eso ya lo vimos. Aquí está. La generación de hebreos recibiendo esta epístola había practicado los sacrificios levíticos en el templo en Jerusalén. Judíos viviendo en exilio habían sustituido la sinagoga por el templo, pero aún sentían una profunda atracción por la adoración del templo. Algunos tenían los medios, o sea, la capacidad económica, para llevar a cabo peregrinajes regulares al templo en Jerusalén. El escritor de esta epístola enfatizó la superioridad del cristianismo, mejor dicho, sobre el judaísmo, y la superioridad del sacrificio llevado a cabo por Cristo de una vez por todas sobre los sacrificios levíticos repetidos e imperfectos observados en el templo. Y ahí está uno de los énfasis. Obviamente lo introduje dentro del contexto histórico, porque estos hebreos también ahí tenían lo que es ese rito o esa peregrinación en adoración
al templo, había algo ahí que no entendían, probablemente no entendían lo que es ser templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en el creyente y la existencia de la persona de Dios dentro de todo, por sobre lo que es también aquellas cosas anteriores, porque ahora son personas del nuevo pacto, por eso que en hebreo se habla del nuevo pacto, y a la vez también que el mismo Espíritu Santo moraba en ellos. Ellos lo que preferían eran las tradiciones, estaban prefiriendo también esta adoración del templo. Tenían recursos, incluso ellos eran perseguidos y había un despojo de sus bienes, probablemente estaban perdiendo bienes, y a su vez, incluso teniendo esa persecución y teniendo también ahí el despojo de los bienes, aún así estaban dispuestos a ir al templo y participar de los sacrificios. Y eso es algo un poquito contraproducente, un poquito contradictorio, entendiendo de que Cristo es superior a ello. Sí, el escritor de esta epístola enfatizó la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Es así, hermanos. Damos gracias a Dios por lo que es el Antiguo Testamento, la correcta interpretación de lo que es el Antiguo Testamento, lo cual no es el judaísmo, hermanos. El judaísmo realmente tiene interpretaciones que son equivocadas del Antiguo Testamento. La negación de lo que es la existencia del Mesías sufriente por su mala interpretación de Isaías 53 y muchas cosas más, hermanos, respecto incluso a los ángeles. Hay algunos judíos también que creen que son incluso divinidades. Estoy haciendo una investigación de eso. Y es tremendo el judaísmo, hermanos. Es algo completamente inferior. Y lo digo en humildad, hermano, entendiendo que los cristianos somos injertos en lo que es Israel. Pero aún así, en cuanto a religión se llama, o doctrina, es bastante claro que el cristianismo es superior, porque realmente compete la creencia total de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo va a venir a reinar, de que Él es el mediador entre Dios y los hombres, de que realmente Él era el Mesías prometido y que murió en una cruz avergonzado porque fue escrito en el Antiguo Testamento, porque fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y nosotros, los creyentes, creemos firmemente que eso es una profecía cumplida en Jesucristo. Por lo tanto, entendemos claramente de que en el entendimiento de eso, el cristianismo es superior. Y obviamente, hermanos, si usted se pone a pensar de que ahora nosotros agarremos una oveja, hermanos, la llevemos a un lugar específico para ser sacrificada, para que ese rocío de la sangre sea para cubrir nuestros pecados, es algo que no se pasa por nuestra mente como cristianos, no, y tampoco por el escritor de Hebreos, porque él entiende, como nosotros entendemos ahora por la palabra, de que hay un solo sacrificio que fue hecho tan solamente una vez y para siempre, y de esa manera poder tener libre acceso a Dios. Por eso que también el escritor señala de que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar pronto socorro y auxilio. Ya tenemos ese acceso, está abierta la puerta, está abierto el velo, hermanos, para poder llegar a Dios. No necesitas más sacrificios, no necesitas de lo que es esa creencia del judaísmo, el cual obviamente no es conforme a la correcta interpretación ahora de lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. ¿Sí? El Nuevo Pacto es realmente la correcta interpretación, hermanos, de la realidad del Mesías en el Antiguo Testamento. Y lo que nosotros creemos con liberalidad de que el Mesías ha muerto, pero que resucitó de entre los muertos al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que es nuestro sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. De hecho, hay un tema también dentro del libro de Hebreos, déjeme agregarlo, es un tema relacionado a que cómo es posible de que Jesucristo pueda ser sacerdote si realmente él es de la tribu de Judá. Es imposible. Al ser de la tribu de Judá, él no pudiese ser sacerdote porque los sacerdotes son de la tribu de Leví, por lo tanto hay una incongruencia y una mentira ahí de por medio. Pero bueno, el escritor toca un tema importante cuando habla de la orden de Melquisedec, que es una orden superior. Por lo tanto,
es una orden también de sacerdote y rey. Recuerden que Melquisedec también era rey. Y obviamente la orden sacerdotal que iba a tener Jesucristo era de sacerdote y rey, según lo que dice el Salmo 110, según también lo que vemos en Hebreos, la orden de Melquisedec y no la orden levítica, ¿sí? Por lo tanto, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Lo mismo también lo hace la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, intercede por nosotros por gemidos que no podemos entender porque es una labor divina. Y está ahí el Señor Jesucristo por sobre los ángeles le adoran. El libro de Apocalipsis habla claramente que los ángeles adoran al Cordero. Cristo es superior a la ley de Moisés, superior a Moisés, a la administración que él tuvo. Es un mejor pacto, es el nuevo pacto, a la luz de la verdad, superior, hermanos, a lo que se pudiese ver en el antiguo tiempo. Y a la vez también es aquel que puede darnos la fe, aquel que provee de la fe, aquel que es el autor y consumador de la fe. Es digno de confianza el Señor Jesucristo. Es digno de que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Y es uno de los temas también que se señalan dentro de lo que es esta epístola, para que los hebreos, los creyentes hebreos, puedan tener también ahí en consideración también eso, confíen en el Señor Jesucristo, así como esos patriarcas, así como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, aquellos que taparon bocas de leones, etcétera. Bueno, ellos que son también del Antiguo Testamento, confiaron en Dios, tuvieron fe que fue dada por Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y eso era lo que necesitaban los hermanos hebreos, entender aquello. De aquel que es autor y consumador de la fe. Sí, conocer el contexto histórico. Hay temas teológicos, no nos alcanzó la clase del día de hoy, pero ya les mencioné a grandes rasgos. Recuerde que esto es un panorama del Nuevo Testamento. Le animo, lea la epístola a los hebreos. Recuerde también ahí este contexto que vimos, puede estudiarlo también, se lo voy a enviar. Y de esa manera también ahí disfrute de una buena lectura de este libro de Hebreos. ¿Sí? Vamos a orar para ya terminar este tiempo. Y encomendamos también ahí lo que será la segunda reunión al Señor. Oramos a Dios. Amén. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque realmente tu palabra es hermosa. Y el saber también todos estos contextos, Señor Dios, de los hermanos también hebreos, nos ayuda también a clarificar también, Padre, a la hora de leer lo que es esta hermosa epístola, Señor Dios. Gracias. Gracias porque también, Señor Dios, podemos decir tal cual el escritor, Señor Dios, que esto fue escrito por el Espíritu Santo, Señor Dios. Así como dice el Espíritu Santo. No hombre, no persona, sino que Dios. Y eso también nos da la confianza plena, Señor Dios, de que a pesar de que no sepamos quién es el escritor, aún así tú nos has hablado, tú nos hablas. Nos has hablado por tu Hijo también, como dice esta carta, Señor Dios, y damos gracias por aquello. Gracias también, Padre, porque esta epístola también nos hace entender, Padre, lo que es importante a la vida de los creyentes, la fe. Ser personas que confiemos en lo que es el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo y no volver a lo anterior. No volver a aquello, Padre Celestial, que realmente está en oscuridad, que tú ya clarificaste, Señor Dios, con la venida de Jesucristo, Señor Dios, y su muerte y resurrección. No somos de los que retroceden, como dice la Escritura, como dice el mismo Hebreos, sino de aquellos que vivimos por fe, Señor Dios. Que así sea también nuestra vida, vivir por fe, Señor Dios, y no por ver, así tal cual como estos hombres también la vivieron, Señor Dios. Gracias por esta clase, Señor Dios. Encomendamos también lo que resta, Padre, del tiempo, del culto del día de hoy. Queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, pasar un tiempo agradable, Señor Dios, en la comunión con los hermanos, en adoración y también escuchar tu palabra. Padre, en tus manos dejamos, Señor Dios, el resto del día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermano Víctor. Muchas gracias, hermano Luis. Hace un estudio también claro y también de ánimo en el libro de los Hebreos, ¿no? Para algo para seguir profundizando en nuestros hogares. Y también tenemos ahora 7 minutos
para poder comenzar la reunión general, así que aprovechamos ahí de saludarnos. Tenemos allí también ya conectado al pastor Scott, así que pueden estar saludándole con la hermana Nikki. Buenos días, pastor, hermana Nikki. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, hermanos. Qué Si pueden bendición ahí poder estar encender con sus ustedes. cámaras para que pueda verles el pastor y saludarles también a cada uno en estos minutos. Hola, pastor. Hola, hermana Nikki. Pastor Scott, Hola, hermana. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Pastor Bien, Bien. bien. Tomando cafecito. Con un poco de barba. Sí. Sí. Gusto Ya. verle. Hola, pastor, hola, hermano Nicky. Hola, hermano. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, También muy bien. Qué bueno verlos a todos. Sí, ¿Quién más bueno. está? ¿Quién más está? Dale. Hola, Samuel. Samuel. Hola. Con la Fernandita acá que se puso inquieta, dije. No, 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 no. Deja de su papá. Ahí, Matías, acércate, Matías. Ahí está. Hola, Matías, ¿cómo está? Hola. Hola. ¿Cómo están ustedes, pastor? Muy bien. Bien. Más viejo que nunca. Sí, igual, pastor. Hola. Hola, mi querido hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor, pastor. No, 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 no. Todos ustedes que están en casa Así es. por el virus. Así es. Así es. Ahí estamos. ¿Cómo está, pastor, hermana Nikki? Hola, Lali. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Estás en la parcela? No, estoy en la casa de mi mamá hoy. Ah, ok. Que ella no está bien de salud, entonces por eso estoy en su casa. Ok. ¿Quieren mejor? Muy bien. ¿Cómo está nuestra otra hija? ¿Cómo está Amanda? Está bien. Tus nietos. ¿Te pongo en silencio el micrófono? Todos bien, gracias a ¿Cuántos Dios. nietos tienen ya? Ya tenemos 9. Somos bien ancianos. No, ya nomás. Bien abuelos. Sí, eso sí. Sí, 9 nietos y todos viven más o menos lejos de nosotros. Viven a más o menos 7 horas de distancia de acá en vehículo. El único que vive más o menos cerca es nuestro hijo menor, Samuel, y él vive a 20 minutos de acá. Entonces, ahí estamos. Estamos en el estado de Pensilvania, pero la mayoría de nuestros hijos viven en el estado de Ohio. Se ubican más o menos los Estados Unidos. Qué bien. Hace algo de tiempo desde la última vez que visitamos en Chile. Sí, Yo creo quizás 3 años. Más o menos. por lo menos. 3 años, yo creo. Sí, 2017 quizás, si no me equivoco. Sí. ¿Todos ustedes se portan bien? Sí. Sí. Más o menos. Los pilló. Ya, qué bien. ¿Quién más está? ¿Y el aquí? virus todavía está muy mal en Chile? ¿Los números muy altos o no? No, han ido bajando un poco los números. Hola, Ok. Pastor Scott, hola, Nikki, ¿cómo están? Hola. Hola, Cata, ¿cómo está? Bien. Hola, pastor. Qué gusto de verlo. Hermana Nikki. Los vecinos. Hola, están. hermano Orlando. ¿Cómo está, hermano Orlando? Muy bien, pastor. Gusto de verlo.
Igualmente. Se acuerda de nosotros, ¿cierto? Todos los días. Un poquito. Que se escucha con... ¿Cómo está ¿Cómo están por allá? La familia. Bien, la familia está todo bien. Qué bien. Qué bien. Tienen eco donde están.